¿Alguna vez has oído hablar de Elewa? Este es un oricha de la religión Yoruba, que es el primero en recibir en la religión a los no iniciados o aleyos. Elewa es el guerrero temible y feroz que no se detiene al unirse con Ogun y Ochosi. En la naturaleza, este oricha se representa con rocas y se considera el portero de la sabana y el monte. Elewa es un protector y un mensajero fundamental de Olofin. Este oricha es el dueño absoluto de los caminos y el destino, y su mano de caracoles consta de 21, el número de sus caminos. En este sentido, es el primer oricha en ser atendido por su importancia en la religión. Si deseas conocer más sobre Elewa y su influencia en la religión Yoruba, sigue escuchando. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal de podcast en YouTube, Mundo Yoruba, para que no te pierdas nuestros próximos episodios, donde hablaremos de temas interesantes relacionados con la cultura y las religiones afrocubanas. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, déjalo en la sección de comentarios. Elewa. Elewa es la protección primera, ya que es el quien abre los caminos para continuar en la religión. Los no iniciados o aleyos deben recibirlo o consagrarlo como primero. Es la vista que sigue un camino, se convierte en un guerrero temible y feroz cuando se une a Ogun y Ochosi, nada lo detiene. Elewa es uno de los primeros ochas u orichas que se recibe. Es un ocha del grupo de oricha ote, a los que se le llama los guerreros. Él es el primero de los guerreros junto a Ogun, Ochosi y Osun. En la naturaleza está simbolizado por las rocas. Elewa vino al plano terrenal acompañando al ocha Obatala. Es considerado el mensajero fundamental de Olofin. Vive en la mayoría de los casos detrás de la puerta, cuidando el hile de quien lo posee. Dueño absoluto de los caminos y el destino, es quien cierra o abre el astral para la felicidad o infelicidad de los seres humanos. Siempre se debe contar con él para realizar cualquier cosa. Es el portero de la sabana y el monte. Es un ocha que se asienta, va a Esther el día del Ita de Ocha y habla por el Dilogun. El signo principal del Olocha está determinado por su conversación y la del ángel de la guarda. También es el intérprete principal de las letras del sistema del oráculo del Dilogun y juega un rol fundamental en los subsistemas del oráculo de Biangue o Aditoto. Es entregado por Babalochas y Yalochas. Ha sido el único que ha ido y regresado del mundo de Araonu. Ganó suficientes privilegios de parte de Olofin, Obatala y Orunmila para ser el primero en ser atendido. Su mano de caracoles es la mayor, ya que consta de 21, estos son también el número de sus caminos. Le pertenece por excelencia junto a Obatala el oráculo del Coco, Obi. Su número es el 3, sus colores el rojo y el negro. El lunes y los días 3 de cada mes son sus días. En el sincretismo se compara con el Santo Niño de Atocha, 1 de enero. Su celebración es el 6 de enero y el 13 de junio. Se saluda. Laroye Elewa. Familia de Elewa. Elewa es hijo de Okuboro y Añagi, reyes de la región de Egba.
Su nombre original proviene del yoruba Esu Elegbara, mensajero príncipe de los que viven en Egba. Se dice también que fue hijo de Obatala y Yembo, hermano de Changó, Ogun, Osun y Orunmila. Dilogun en el Egua. El Egua habla por todos los Odu, por pertenecerle, pero fundamentalmente lo hace por Odi, Okana Sode y Ojuan y Chokbe. Herramientas de El Egua. El Egua se asienta en una otá, piedra, otá conchífera, de arrecife, otá con carga, caracol coco con carga, un coco seco o de masa con carga. Se coloca en una vasija plana, sus atributos son los cascabeles, un garabato, bastón, de guayaba, una trampa de ratón, monedas, juguetes de niño como las bolitas, pitos, matracas, sombrero de guano o paja, una maraca pintada con sus colores. Sus eleques, collares, son de cuentas rojas y negras alternadas. Objetos de poder de El Egua. El objeto de poder de El Egua es el garabato. Trajes de El Egua. El Egua se viste con levita, pantaloncillos y un sombrero rojo. Los colores de estos deben ser combinando el rojo con el negro. Algunas veces, en vez de combinarse se utiliza todo a rayas rojas y negras. Todo el traje, especialmente el gorro, se ornamentan con bolitas y caracoles. Ofrendas a El Egua. A El Egua se le inmolan chivos, gallos o pollos, pollitos, jutías, ratones negros o rojos. Su tabú son las palomas, pues lo debilitan, excepto algunos caminos particulares donde sí las admiten. Sus ejes son abre caminos, sabe lección, crato, algarrobo, alcanfor, almácigo, berro, albahaca, ají chileno, ají guau guau, álamo, atiponlá, almendra, pata de gallina, ceiba, curujey, chichicate, bejuco guaro, jobo, peonía, peregún, maravilla, pica pica, raspalengua, siempre viva, rompezaraguey, verdolaga, travesura, zarza blanca, pendejera, piñón botija, etc. Bailes de El Egua. Cuando baja El Egua, correrá y se pondrá tras la puerta. Entonces dará brincos y se contorsionará, haciendo muecas infantiles y jugando como los niños. Algunos de sus movimientos pueden ser muy eróticos. Le hará bromas a la audiencia y podrá desaparecer de la vista para aparecer en el momento menos esperado. Un paso característico es pararse en un pie y dar vueltas rápidamente. Siempre se le dará un garabato, lo utilizará para hacer mímica de abrir un camino a través de una tupida vegetación.
Los otros danzantes imitarán sus movimientos individualmente o en grupos en contra de las manecillas del reloj. Coronar el Ewa. Kari Ocha. Para coronar este Ocha debe haber recibido antes a los orichas guerreros. Luego durante la coronación se deben recibir los siguientes ochas y orichas. El Ewa, Ogun, Ochosi, Oguatala, Oque, Yemaya, Ibellis, Changó, Ogue, Ochun y Oya. Características de los Homo Elegua. Los hijos de Elegua son inteligentes y hábiles, pero poco escrupulosos. Son habladores y pueden vender hasta lo imposible si se les deja hablar. Son mujeriegos y poco caseros, les gusta la calle. Se inclinan a la corrupción, el timo, la estafa y las intrigas políticas, lo que les garantiza el éxito en la vida. Pataquís de Elegua. Obi, el coco, era puro, humilde y simple, por eso Olofin hizo blanca su piel, su corazón y sus entrañas y lo colocó en lo alto de una palma. Elegua, el mensajero de los dioses, se encontraba al servicio de Obi y pronto se dio cuenta de que éste había cambiado. Un día Obi decidió celebrar una gran fiesta y mandó a invitar a todos sus amigos. Elegua los conocía muy bien, sabía que muchos de ellos eran las personas más importantes del mundo, pero los pobres, los enfermos y los deformados eran también sus amigos y decidió darle una lección invitando a la fiesta no solamente a los ricos. La noche de la fiesta llegó y Obi, orgulloso y altivo, se vistió para recibir a sus invitados. Sorprendido y disgustado vio llegar a su fiesta a todos los pobres y enfermos. Indignado les preguntó: ¿quién nos invitó? Elegua nos invitó en tu nombre, le contestaron. Obi los insultó por haberse atrevido a venir a su casa vestidos con harapos. Salgan de aquí inmediatamente, les gritó. Todos salieron muertos de vergüenza y Elegua se fue con ellos. Un día, Olofin mandó a Elegua con un recado para Obi. Me niego a servir a Obi, dijo Elegua. Ha cambiado mucho, ya no es amigo de todos los hombres. Está lleno de arrogancia y no quiere saber nada de los que sufren en la tierra. Olofin, para comprobar si esto era cierto, se vistió de mendigo y fue a casa de Obi. Necesito comida y refugio, le pidió fingiendo la voz. ¿Cómo te atreves a aparecerte en mi presencia tan harapiento? Le increpó el dueño. Olofin sin disimular la voz exclamó: Obi, Obi. Sorprendido y avergonzado, Obi se arrodilló ante Olofin. Por favor, perdóname. Olofin le contestó: tú eras justo y por eso fue que yo hice tu corazón blanco y te di un cuerpo digno de tu corazón. Ahora estás lleno de arrogancia y orgullo. Para castigar tu soberbia te quedarás con las entrañas blancas, pero caerás y rodarás por la tierra hasta ensuciarte. Además tendrás que servir a los orichas y a todos los hombres. Así fue como el coco se convirtió en el más popular de los oráculos. Si te ha gustado este episodio y quieres apoyar nuestro trabajo, no olvides darle me gusta a este podcast y compartir con tus amigos y conocidos interesados en la espiritualidad y los cultos afrocubanos. Además, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún episodio.
Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros temas en la sección de comentarios o en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.